El día de hoy empezaremos el estudio del potencial químico y veremos aspectos. Bien, termodinámicamente ya hemos platicado que existe una eh, relación entre el potencial químico y la energía libre de Gibbs molar. Aquí tenemos una de las variantes de las ecuaciones matemáticas que nos dice que el potencial químico es igual a la relación de cambio, a la velocidad de cambio de la energía de Gibbs respecto a la modificación del contenido de la materia, manteniendo la temperatura, presión y los otros componentes de un sistema de multicomponentes constantes. Entonces, pues es el potencial químico, el cambio de materia, de cambio. Aquí lo tenemos, vamos a leerlo. El potencial químico de una sustancia representa el aumento de la energía libre de Gibbs en un sistema de composición variable al modificar infinitesimalmente su concentración, su cantidad de moles, manteniendo todas las otras variables constantes, temperatura, presión y las otras composiciones constantes. Entonces, esta definición de derivativa parcial aplica en sistemas multicomponentes, de dos o más componentes. Sin olvidar que si tratamos de un solo componente, pues el potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs entre los moles de este componente, así de sencillo, sin derivativas, per se, en relación a la cantidad de moles de otra sustancia, porque simplemente no las hay. Importante, el potencial químico es una propiedad intensiva, dado que está derivada de dos propiedades extensivas. La energía libre de Gibbs es extensiva, el número de moles es extensivo. Cuando dividimos dos cantidades extensivas, sabemos que vamos a tener una propiedad o una cantidad intensiva. Dicho en otras palabras, es parecido en principio a la temperatura, a la presión, a la densidad, que es división de peso entre volumen, etcétera. Entonces es propiedad intensiva de la materia. Vamos a recordar unas propiedades termodinámicas del potencial químico en la siguiente diapositiva. Bien, teníamos la ecuación fundamental para un componente, la derivativa de la energía libre de Gibbs es igual a menos la entropía por la derivativa T de T más el volumen, la derivativa de la presión. Y esta es una de las ecuaciones fundamentales. Y sabemos que el potencial químico lo podemos definir como la energía libre de Gibbs entre el número de moles. Es la energía libre de Gibbs molar. Y van haciendo modificaciones, como ya se vio en el pasado, la derivativa del potencial químico es igual a menos la entropía molar por la derivativa de la temperatura más el volumen molar por la derivativa de la temperatura. Y tanto esta entropía y este volumen tienen definiciones de derivativas. Tenemos pues que el negativo de la entropía molar es igual a la relación de cambio del potencial químico respecto a la temperatura a presión constante, y el volumen molar es la derivativa del potencial químico respecto a la presión a temperatura constante. Y se vio en clases pasadas este tipo de gráficos donde tenemos el potencial químico respecto a la temperatura. Como vemos, tenemos un negativo, por lo tanto, esto es una pendiente negativa. Quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, disminuye el potencial químico. Y bueno, ya se platicó que la intensidad de las
de las pendientes, pues está relacionado si se trata de un gas, de un sólido o un líquido, tienen diferentes pendientes. Y pues bueno, ya platicamos de estos intercambios, ¿no? Entonces, pues son propiedades del potencial químico y el potencial químico respecto a la presión. Tenemos una cantidad positiva, por lo tanto son comportamientos con pendiente positiva. Entonces tenemos estos incrementos, quiere decir, si incrementamos la presión en un sistema, aumentamos su potencial químico. Y bueno, eso ya se había platicado en clases anteriores. Bien, entonces esta diapositiva tiene que ver con sistemas de un solo componente. Si eso lo queremos extender a sistemas multicomponentes, necesitamos extender el concepto. Veamos. Tenemos que en sistemas multicomponentes la necesidad de extender la energía proporcionada por cada uno de los componentes del sistema. Eso lo hacemos al tomar en cuenta el potencial químico que es modificado por las modificaciones de la composición. Y tradicionalmente lo hacemos utilizando la ecuación fundamental de Gibbs con el sistema básico menos S de T más V de P más la sumatoria del potencial químico de cada componente multiplicado individualmente por los cambios infinitesimales de su composición, donde seguimos manteniendo las definiciones básicas de entropía respecto a la velocidad de cambio de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura. Tenemos el volumen como la razón de cambio de la energía libre de Gibbs respecto a los cambios de presión. Y, como ya sabemos, tenemos la relación de potencial químico, es la velocidad de cambio de la energía libre de Gibbs en cuanto al cambio composicional. Y bueno, esta es la manera en que podemos insertar termodinámicamente el potencial químico en la ecuación fundamental de Gibbs. Continuamos. Entonces, el potencial químico ya hemos platicado que es una propiedad intensiva. También, como está relacionado con la energía libre de Gibbs, pues es una función de estado. Quiere decir que depende de la trayectoria con que cambian los procesos, al igual que ocurre con la energía libre de Gibbs. Sin olvidar que para fines prácticos, las únicas dos funciones que no son función de estado, sino que son funciones de trayectoria, es el calor y el trabajo. Y podemos decir que el resto de las funciones con las que trabajamos son funciones de estado. Y bueno, dado su definición que es energía libre de Gibbs por mol o molar, bueno, pues sus unidades son joule sobre mol. Y aquí tenemos de nuevo la expresión básica del potencial químico, la relación de cambio de la energía libre de Gibbs respecto a las modificaciones composicionales de la energía libre de Gibbs molar. Y bien, también podría ser posible demostrar correlaciones matemáticas termodinámicas, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a ocupar, pero sí hay que decirlo que el potencial químico, además de ser la relación de cambio de la energía libre de Gibbs respecto a la composición, a condiciones de temperatura y presión, también se pudiera correlacionar termodinámicamente con las otras tres ecuaciones fundamentales o identidades fundamentales, como sería la energía interna, por medio de esta expresión aquí indicada, con la entalpía, con esta expresión, y con la función de trabajo. El asunto es que a la hora de laboratorio medir la entropía y no es posible, por lo tanto las variables del laboratorio que son hasta cierto punto más fáciles de controlar son la temperatura y presión.
Es por eso que, bueno, pues generalmente trabajamos con la energía libre de Gibbs. Y también es posible, si mantenemos reactores cerrados, poder trabajar con la función de trabajo. Pero bueno, para fines prácticos trabajaremos la mayor parte del tiempo con la expresión que hemos estado trabajando, con la energía libre de Gibbs molar. Bien, en el tema pasado habíamos mencionado que podemos correlacionar el potencial químico con las fracciones molares en solución. Y vamos a ver la fórmula que lo puede realizar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, vamos a considerar entonces ahora las propiedades en solución, en soluciones líquidas principalmente. Entonces, potencial químico en solución, vamos a pensar, imaginarnos que tenemos una solución, vamos a decir solución de azúcar en agua, y bueno, pues el azúcar que se solubiliza en agua, el azúcar no es volátil, pero el agua sí lo es. Entonces el agua tiene su propia presión de vapor. Si tenemos un vaso con agua y azúcar disuelta, y si esto lo tenemos dentro de un contenedor cerrado, eventualmente tendremos un estado de equilibrio entre el potencial químico del agua en fase líquida y el potencial químico del agua en fase de vapor. Bien, de gases, cuando se estudiaron, encontramos la siguiente expresión. Se dice que el potencial químico de un gas es igual al potencial químico de ese gas en estado puro, en condiciones estándar, más el factor siguiente, la R de los gases, multiplicado por la temperatura, multiplicado por el logaritmo de la presión de ese gas. Entonces se acordarán que cuando tenemos una correlación del potencial químico y la presión, y bueno, esta es la que necesitamos utilizar. Bien, entonces con esto, si tomamos en cuenta que tenemos un proceso de equilibrio de agua líquida en agua a vapor, tenemos el potencial químico del agua en vapor, pues tendremos entonces que el potencial químico del agua en estado líquido o del líquido, pues es igual al potencial químico de estado de vapor, y esto, bueno, aquí lo tenemos sustituyendo. Entonces, si tenemos una siguiente relación, donde relacionamos el potencial químico del agua en fase líquida y el potencial químico del agua en estado puro, condiciones estándares, más la influencia o la relación que tenga la temperatura y la presión, marcado por esta expresión de R por la temperatura por el logaritmo de la presión. Bien, existe una ley que en la ciencia positiva la vamos a ver a fondo, que se llama la ley de Raoult, que es una ley de soluciones ideales. Vamos a aplicar la ecuación de Raoult y en la siguiente diapositiva vamos a practicar más al respecto. La ley de Raoult nos dice que un líquido en una solución puede ser, si el líquido es volátil, puede exercer una cierta presión. ¿Cuánto la puede exercer? Bueno, en función de su composición molar.
Y bien, eso es básicamente lo que nos dice la ley de Raúl de momento. Entonces es lo que vamos a ahorita emplear y luego lo discutimos más a fondo. Tenemos pues que la presión parcial exertada por el agua va a ser igual a la presión parcial en condiciones estándar del agua multiplicado por la fracción molar. Lo sustituimos, tendremos entonces que el potencial químico del líquido es igual al potencial del vapor en condiciones estándares más la RT multiplicado por esta presión, la sustituimos por la expresión de Raúl, vamos a obtener los componentes entonces y los separamos de acuerdo a los fundamentos del logaritmo. Entonces tenemos el logaritmo de la presión en condiciones estándar más RT por el logaritmo de X1, la fracción molar del agua. Bien, si de momento consideramos condiciones de líquido puro, entonces X1 será 1 y X2 será 0. La fracción molar del agua será 1 y la fracción molar, digamos, de la sacarosa será igual a 0. En esta situación, el logaritmo de 1 se convierte en 0. Por lo tanto, esta expresión se eliminaría y ¿qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría que el potencial químico del líquido puro, del agua pura, sería entonces el potencial químico del agua en condiciones estándares de temperatura y de presión, 25 grados en la atmósfera, del agua en vapor, más RT por el logaritmo de la presión en condiciones estándares, una atmósfera. Bien, entonces, si arreglamos esta última expresión y combinamos las dos expresiones anteriores, recordando que el logaritmo de x es igual a 0, tendremos las siguientes expresiones: el potencial químico del líquido menos el potencial químico del líquido en condiciones estándares, pues no es otra cosa más que RC por el logaritmo de la fracción molar del agua, ya sin considerar que el agua, dándole oportunidad a que haya una composición diferente a 1. De manera generalizada, podemos establecer entonces que el potencial químico de un componente en solución va a ser igual al potencial químico de este componente en condiciones estándares más la, y producto de la R de los gases multiplicado por la temperatura multiplicado por el logaritmo natural de la fracción molar de fase líquida. Pues básicamente hemos hecho un cambio de variables. Si se fijan, pues es prácticamente igual a la expresión inicial. Solamente que la expresión inicial trataba de gases y la expresión ahora, marcada en amarillo, vamos a estar trabajando de componentes en solución líquida. Entonces, básicamente, esta diapositiva sirve para demostrar hasta cierto punto esta ecuación de las que son importantes para el tema en cuestión. Entonces, tenemos que, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio del potencial químico de un compuesto cuando cambiamos su composición. Si el compuesto es puro, tendremos el máximo del potencial químico. Porque si el compuesto es puro, X1 sería 1. Por lo tanto, aquí no tendremos ningún elemento. Logaritmo de 1 es 0, todo esto se hace 0. Y tendríamos que el potencial químico sería el potencial químico puro. Y vaya sería el máximo. Y por otro lado, si la fracción, si ya tenemos una solución y fracción molar del compuesto, vamos a decir
que ahora tenemos pequeñas cantidades del compuesto 2. El compuesto 1, que sería el disolvente en mayor proporción, pues empezaría a disminuir, porque su fracción molar sería menor a 1, y ya tendríamos un logaritmo de una fracción menor a 1, sería una cantidad negativa, multiplicado por estas dos cantidades positivas, tendríamos que estaríamos disminuyendo el potencial químico en función de su potencial químico puro. Y eso, en otras palabras, es lo mismo que habíamos estado diciendo cuando se calculó la energía libre de Gibbs de una mezcla. Se disminuye la energía libre de Gibbs, molar o no, se disminuye cuando tenemos una mezcla. Y aquí pues esencialmente es el mismo resultado. Solamente que ahora estamos considerando una solución en fase líquida. Que vamos a considerar que en el caso de una solución líquida ideal, el potencial químico de la solución, de igual modo, disminuye lo que incide en un proceso espontáneo. Bien, vamos a proceder a discutir la ley de Raoult. La ley de Raoult es una ley de soluciones ideales. Recordando, en los gases, las soluciones son ideales, dado que se considera que la distancia intermolecular en las moléculas gaseosas es muy grande, lo cual incide en muy pocas interacciones. Estas interacciones las podremos observar cuando tenemos altas presiones, lo que incide en que vamos acercando las moléculas, lo cual las interacciones moleculares en un gas empiezan a tener importancia y por eso es que se estudia, además de la ley de los gases ideales, los gases no ideales, como la ecuación de Van der Waals, que nos habla de las interacciones moleculares y de la posibilidad real que las moléculas tengan cuerpo y volumen. Bien, entonces ahora en soluciones en fase líquida vamos a hacer algo con cierta similitud con los gases. Vamos a definir una solución o disolución ideal como aquellas en que las moléculas que están en solución son hasta cierto grado parecidas, como un requisito, y como otro requisito es que exista, o más bien que no existan interacciones intermoleculares de atracción o de repulsión entre los componentes de mi solución. Entonces, esas son las dos grandes asunciones de las soluciones ideales. Cero interacciones y moléculas parecidas. Bien, cuando estos dos se cumplen, veremos que existen dos leyes de soluciones ideales. La primera es la ley de Raoult, ya lo habíamos marcado, que existe una relación entre la presión de vapor de cada uno de los componentes que sean volátiles. Aquí hay que poner atención en eso, porque luego después hay errores. En el caso de sacarosa en agua, el agua es el compuesto volátil, tiene presión de vapor. Pero la sacarosa es un sólido con una presión de vapor tan baja que se puede considerar despreciable que no la tiene. Por lo tanto, en este caso en particular de sacarosa disuelta en agua, solamente debemos de considerar que el agua participa con presión de vapor.
Veremos casos más adelante en soluciones que tenemos contribución de presión de vapor por parte del solvente y por parte del soluto. Casos como el clásico ejemplo de agua y alcohol, ambos tienen presiones de vapor. El caso de acetona con clorobenceno, el cloroformo, perdón, el caso de hexanoheptano disuelto, el caso de tolueno con benceno. Ahí tenemos el caso de soluciones que ambos componentes contribuyen a la presión de vapor. Entonces hay que tener muy claro eso, o sea, de los compuestos que tengo en solución, cuáles contribuyen a la presión de vapor y cuáles no. Porque la ley de Raoul trabaja solamente con aquellos compuestos que tienen presión de vapor. Bien, entonces la presión de vapor de cada componente volátil en una solución ideal depende de la presión de vapor de este compuesto puro y de su fracción molar de este componente en cuestión. Entonces aquí tenemos como que una proporcionalidad. Si el X es igual a 1, eso quiere decir que el compuesto es puro y tenemos el máximo de la presión de vapor. Si la fracción molar es menor que 1, entonces tendremos que la parte que aporta a la presión de vapor de los compuestos que son volátiles está en proporción de su fracción molar. Así de sencillo. Bien, vamos a ver el caso donde ambos elementos en un sistema binario contribuyen a la presión de vapor. Bien, vamos a considerar esta situación donde ambos componentes contribuyen a la presión de vapor y además que es un sistema muy cercano a ser un sistema ideal. ¿Por qué? Porque son similares, estamos hablando del seno y tolueno, y porque sus interacciones son hasta cierto punto similares. Atracciones y repulsiones que puedan tener esos anillos, esos bencénicos que ambos tienen, porque para fines prácticos la diferencia es un metilo, lo cual incide que, bueno, tenemos compuestos muy similares. Por lo tanto, bueno, se puede considerar que es una solución bastante ideal. Lo mismo podemos decir de una solución de hexano con heptano o hexano con pentano, son hasta cierto punto similares. Bien, entonces tenemos que si ambos componentes contribuyen con la presión parcial, pues vamos a tener estas contribuciones y vamos a tener una presión total, donde la presión total va a ser la suma de ambas presiones parciales. En este gráfico tenemos el gráfico de presión respecto a la fracción molar, en el caso particular de este ejemplo es del benceno. X benceno, entonces quiere decir que cuando benceno sea igual a X sea igual a 1, estaríamos hablando de la presión del componente de benceno puro y el punto que yo estoy marcando en rojo sería la presión de vapor del benceno puro. Y ya mencionamos que a medida que yo voy bajando la contribución de benceno, pues estoy bajando la contribución de la presión de vapor del benceno a la presión de vapor total. Por otro lado, el tolueno, pues bien, si la X del benceno es igual a 0, estamos hablando del caso del tolueno puro.
En este caso del tolueno puro, pues tendríamos aquí en el punto que estoy marcando en rojito con el cursor, esa sería la presión de vapor del tolueno puro. Y de acuerdo, Raúl, a medida que yo voy disminuyendo la composición del benceno, estoy disminuyendo la contribución del tolueno a la presión total. En ambos casos, pues tenemos unas líneas, pues bastante líneas rectas, como podrán observar. Y aquí las casas las tenemos punteadas. Estas líneas punteadas indican las contribuciones de las presiones de vapor parciales de cada uno de los componentes. También vamos a tener, si ponemos un manómetro dentro de un contenedor, ponemos aquí un manómetro, aquí en la mezcla, estoy marcando ahorita el cursor, ponemos un manómetro aquí. ¿Qué es lo que va a medir el manómetro? El manómetro no va a medir la presión parcial. El manómetro va a medir la presión total de mi contenedor. Bueno, la presión total es la suma de las presiones parciales, de acuerdo a la ley de los gases parciales de Dalton, ¿sí? Con anterioridad en el pasado. Entonces tenemos la presión total de este sistema, la presión parcial del benceno, la presión parcial del tolueno. Eso podemos aplicar la ley de Raoult y bueno, podemos tener una expresión matemática donde la presión total es igual a la presión molar del componente A, que para nuestro caso es tolueno, multiplicado por la presión parcial del tolueno en estado puro, más la fracción molar de B, que en nuestro caso es el benceno, multiplicado por la presión parcial del benceno puro. Tenemos una expresión de dos variables, como sabemos que podemos eliminar una variable, recordando que en un sistema binario, en todo momento la fracción molar de A más la fracción molar de B es igual a 1. Y bueno, ya tengo dos ecuaciones y se puede resolver el sistema. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo es que se vería un sistema que no es ideal. No olvidar, ya dijimos, si queremos que sea ideal, tienen que ser componentes similares y componentes con cero interacciones. Pero ¿qué pasa en el mundo real? En el mundo real pues, tenemos soluciones que no se acercan tanto a este caso ideal, sino que sufren desviaciones a la idealidad. Vamos a llamarlas de un momento las desviaciones de la ley de Raoult. Algo así como la ley de los gases ideales y la ecuación de Van der Waals. Primero se establece la idealidad y luego se establece las desviaciones de la idealidad. Aquí tenemos una similitud. Tenemos una ley de soluciones ideales, la ley de Raoult, y tenemos desviaciones a la ley de Raoult. Veamos. El gráfico presente muestra dos condiciones de desviaciones positivas y desviaciones negativas a la ley de Raoult. Vamos a discutir primero el caso izquierdo, donde hemos visto desviaciones positivas. Vamos a tratar de discernir acerca de esta situación. El caso que estoy discutiendo en el lado izquierdo es un ejemplo típico de lo que podemos observar en el caso de la solución de acetona con sulfuro de carbono. Acetona con sulfuro de carbono no son precisamente los mejores amigos. Bien, entonces para considerar si el caso es positivo o negativo, vamos a tener que tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares entre los componentes. En el caso de acetona y sulfuro de carbono,
tenemos unas fuerzas intermoleculares relativamente débiles en comparación con los componentes puros en separado. ¿Qué quiere decir eso? Que si consideramos la cetona, pues la cetona es un compuesto pues, relativamente polar. Por lo tanto, tiene fuertes interacciones intermoleculares las moléculas cetona con moléculas de acetona. El disulfuro de carbono es una molécula que no tiene polaridad, tiene una polaridad muy baja. Por lo tanto, no tiene un grado de atracción con compuestos polares, sino más bien tiende a autoasociarse con mayor facilidad consigo mismo, con las moléculas de disulfuro de carbono. ¿Qué incide en esto? Pues incide que si yo tengo acetona en un contenedor, vamos a decir 1 litro de acetona, y en otro contenedor tengo otro litro de disulfuro de carbono, ambos tienen su propia presión de vapor. La presión de vapor de la acetona, la presión de vapor del disulfuro de carbono. En el caso ideal, como en el caso de benceno y tolueno, la presión total en todo momento era la suma simple de las contribuciones de cada presión parcial, calculadas por la expresión de Raoult. Porque con tolueno y benceno consideramos que es un caso ideal. En el caso de sulfuro de carbono y acetona, al no haber una asociación atractiva entre ambas moléculas, vamos a tener un pseudoestado o una situación de repulsión. Por lo tanto, la presión de vapor, vamos a decir una mezcla 50% molar de acetona y 50% molar de disulfuro de carbono, vamos a tener, si fuera el caso ideal, podríamos tener una cierta presión. Vamos a decir, pues me aceptaría, no sé, 500 milímetros de mercurio, por decir un número. Pero, al ser la situación de baja atracción y hasta cierto punto de repulsión, entonces las moléculas tienden a separarse, las moléculas de acetona y disulfuro de carbono tienden a separarse con fuerza de una de la otra. Por lo tanto, se incrementa la cantidad de moléculas que se tratan de escapar al estado gaseoso. Por lo tanto, al momento de medir la presión total con un barómetro en este tipo de soluciones de acetona y sulfuro de carbono, se obtendría un valor experimental muy superior a la calculada por la ley de Raoult. Porque tenemos una mayor cantidad de moléculas de acetona y sulfuro de carbono yéndose al estado de vapor para escapar de la solución con tantas repulsiones intermoleculares. Y entonces se vaporiza. Hay una incidencia en el incremento de moléculas que se evaporan. Entonces aquí tendríamos el caso, aquí donde estoy moviendo el cursor, sería la presión total medida. Si estas mediciones se hacen con sensores, y o por cromatografía de gases, técnicas ya complicaditas, podríamos detectar las contribuciones individuales de las presiones parciales, son las que están marcando ahorita. No olvidar que las líneas punteadas que estoy ahorita marcando
son las líneas calculadas por la ley de Raoult. Y la línea sólida negra que estoy ahorita indicando sería la suma simple de las presiones parciales si fuera el caso ideal. Y las líneas que está ahorita marcando en morado serían las contribuciones, las desviaciones de las presiones parciales, que fijas son también desviaciones positivas, por lo que comentamos acerca de la repulsión entre los componentes de mi disolución. Se jalan hacia arriba, entonces la presión total, que es la suma de ambas presiones parciales, sufre un incremento. Y eso le llamamos una desviación positiva, o sea que va hacia arriba, de la ley de Raoult. Bien, en el caso de cloroformo y acetona, ambos son moléculas polares, tienden a ser moléculas de atracción, uno respecto a la otra. Por lo tanto, cuando lo mezclamos, cuando la acetona y el cloroformo, vamos a decir una solución 50% molar de cada uno, veremos que esa atracción es fuerte y tendríamos que esta fuerza intermolecular entre la molécula de acetona y cloroformo es fuerte. Al ser fuerte, va a disminuir la cantidad de moléculas que tratan de escaparse al estado gaseoso. Por lo tanto, se sufre una disminución de la presión total medida en una solución de tipo cloroformo y acetona. Entonces, si comparamos la presión total calculada por la ley de Raoult en una solución cloroformo acetona respecto a la presión de vapor medida experimental, vemos una desviación, una disminución de la presión calculada. Por lo tanto, a este comportamiento se le conoce como una desviación negativa de la presión de vapor. De la presión de vapor total, por lo tanto es una desviación negativa de la ley de Raoult. Hacia abajo, o sea, básicamente, acetona y cloroformo se quieren mucho y no se dejan ir. Por lo tanto, la presión de vapor, que es la cantidad de moléculas que van del estado líquido al estado gaseoso, va a disminuir en esta situación. Y tanto, las contribuciones individuales de las presiones parciales, por lo tanto, también tienden a tener desviaciones negativas. Un poquito adelante vamos a ver estas situaciones extremas, que discutiremos más adelante. Bien, entonces son los dos casos que vamos a encontrar de desviaciones positivas y desviaciones negativas de la ley de Raoult. Continuamos. Aquí tenemos unos gráficos moleculares de las posibles interacciones que sufren las moléculas. En el caso del benceno-tolueno, al tener este anillo bencénico pues, prácticamente similar, pues las interacciones de molécula benceno-benceno y molécula benceno-tolueno van a ser similares. Por lo tanto, bueno, pues decimos que el caso del benceno-tolueno, pues es lo que se puede acercar mucho a una mezcla ideal. A diferencia, como ya se comentó, de la acetona cloroformo, tenemos interacciones muy fuertes entre los dipolos que se forman. Aquí tenemos el dipolo de la acetona por el carbonilo, que forma muy fuerte dipolo, y el dipolo de cloroformo, que por la polaridad que me dan mis tres átomos de cloro en diferencia del átomo de hidrógeno, y tenemos fuertes atracciones
dipolo-dipolo. En ambos casos tenemos el dipolo acetona, dipolo del cloroformo. Las fuerzas son muy, muy atractivas entre cloroformo y acetona, provocando las direcciones negativas y una disminución de la presión de vapor del sistema, de la solución. A diferencia del caso de acetona de sulfuro de carbono, en las cuales, pues bueno, la acetona sí tiene su dipolo, pero el disulfuro de carbono tiene un dipolito muy light, por lo tanto, pues, las interacciones no son tan fuertes. Tenemos interacciones dipolo inducido, por lo tanto, el acetona pues, tiende más a asociarse consigo mismo que con el disulfuro de carbono. De igual modo, el disulfuro de carbono tiende a asociarse con preferencia con otras moléculas de disulfuro de carbono, y pues digamos que a la acetona le hace puche. Y la acetona también hace puche el disulfuro de carbono. Por lo tanto, sufren reacciones positivas y hay un incremento de las moléculas que se escapan al estado gaseoso. Por lo tanto, se incrementa la presión de vapor de la solución respecto a la presión de vapor de la solución ideal. Bien, entonces eso es lo que consideramos de la ley de Raoult, las presiones parciales exertadas por los compuestos que forman una solución que son volátiles. Vamos a ver la segunda ley de soluciones ideales, que se llama la ley de Henry. En la ley de Henry vamos a ver otro fenómeno de las soluciones. En el hipotético vaso de precipitados del lado izquierdo tenemos la representación gráfica de, vamos a decir, de un vaso de precipitados, el cual tiene una tapa, la cual no deja escapar las moléculas gaseosas, y tenemos, vamos a decir, oxígeno, lo que está en puntitos rojos. Vamos a pensar que son moléculas de oxígeno, y la parte líquida vamos a pensar que es agua líquida. Entonces, de antemano sabemos que el oxígeno, como molécula gaseosa, tiene un cierto grado de solubilidad en el agua. Y lo sabemos porque los peces pueden respirar en el agua. Bien, en el sistema a la izquierda, pues vamos, si está cerrado, estamos a una presión constante y una temperatura constante, pues vamos en cierto momento vamos a tener un equilibrio dinámico de las moléculas de oxígeno que están en el aire respecto a la cantidad de moléculas de oxígeno que están disueltas en el agua. Y bueno, va a haber una cierta cantidad de moléculas de agua también en el aire, pero ahorita no vamos a considerar eso. Vamos a considerar solamente de momento las moléculas de oxígeno y su posibilidad que se disuelvan. Bien, si rompemos el equilibrio al incrementar la presión del sistema, lo que estamos haciendo, estaremos forzando a un incremento de cantidad de moléculas de oxígeno que se llegan a disolver en el agua. La presión del gas aumenta, el sistema, para rearreglarse y volver a un equilibrio, pues básicamente incrementa la concentración de moléculas de oxígeno disueltas en el agua. Entonces la ley de Henry trata de cuantificar este fenómeno. Bien, proseguimos. Entonces,
ya observamos en el experimento anterior, el experimento mental de los vasos de precipitados, se dice que en la ley de Henry, a una cierta temperatura, la cantidad de gas, como el oxígeno, disuelto en un líquido, agua, es directamente proporcional a la presión parcial del gas, del oxígeno, sobre la superficie del líquido. Tenemos una proporcionalidad de la cantidad de gas disuelta en función a la presión parcial aplicada. La constante de proporcionalidad entre la presión parcial y la cantidad que se disuelve de ese gas es lo que se conoce como la constante de Henry. Y la constante de Henry está en función de los sistemas y de los compuestos. O sea, básicamente son constantes experimentales que se tienen que buscar en tablas. Vemos en el primer recuadro que estoy indicando una manera de expresar la ley de Henry matemáticamente. Tenemos la presión parcial del compuesto A, pues el oxígeno, es igual a la constante de Henry, de ahí la H, y un subíndice X para indicar que esta constante de Henry sirve para trabajar con fracciones molares. Entonces, más adelante vamos a discutir variantes de esta constante de Henry. Pero el X aquí indica que esta constante debe de ser asociado a la fracción molar. Bien, vamos a recordar una vez más, como está comentado en clases anteriores, que en este curso deberemos estar diferenciando entre fracciones molares en fase líquida y las vamos a marcar con la letra X para diferenciar el concepto de fracción molar en fase gaseosa, que las vamos a marcar con la letra Y. Bien, podemos tener variantes de la constante de Henry. Vamos a ver si utilizamos esta expresión, que es la ley de Henry tal cual, la dividimos entre la presión total. Tenemos que recordar que hemos platicado que si dividimos la presión parcial entre la presión total es igual a la fracción molar en fase gaseosa. Y si traemos este término acá abajo, la constante de Henry dividido entre la presión total multiplicado por la fracción molar en fase líquida. O sea, no olvidar, X son fases líquidas y Y son molares gaseosas. A esta constante de Henry dividida entre la presión total es un cambio de constante. Sería la constante de Henry, solamente está aquí marcada con este símbolo X, multiplicada por la fracción molar de A. Entonces podemos tener varias correlaciones. La fracción molar en fase gaseosa es proporcional a la constante de Henry modificada y la fracción molar en fase líquida. Esta expresión puede servir para algunos tipos de problemas. El día de hoy vamos a ver principalmente el uso de la ley de Henry, que es más conocida, indicada en el primer recuadro, y en el segundo recuadro digamos que es una variante
de la misma ley de Henry. Entonces, no olvidar la cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial que le apliquemos a ese sistema. Incrementamos la presión, incrementamos la cantidad que se solubiliza. Continuamos. Entonces aquí tenemos de nuevo la ley de Henry, que le vamos a llamar la ley de Henry, que se utiliza cuando trabajamos con fracciones molares en fase líquida. La que vimos hace rato de la ley de Henry, además de fracción molar en fase líquida, sería la ley de Henry en fase gaseosa. Bien, entonces hay que tener cuidado con las constantes de Henry que encontremos en la literatura. Si se fijan, la fracción molar no tiene unidades. Por lo tanto, en la constante de Henry, para este caso en particular, deberá tener las unidades de presión para tener concordancia con el resultado. Va a haber casos que en vez de pedir una fracción molar, nos pidan la molaridad de la solución. Para eso empleamos una variante que se puede demostrar que no lo vamos a hacer de la ley de Henry. Todas estas son leyes de Henry con variantes de estequiometría o de cálculo de concentraciones. Tenemos que la presión parcial es igual a la constante de Henry, pero ahora en la constante de Henry con unidades de molaridad, multiplicado por la molaridad del gas disuelto. En esos casos, la constante de Henry tiene que estar en las siguientes unidades: pascales, kilogramos sobre mol. Y en algunos otros casos se nos podrá pedir la molaridad, o sea, lo mejor sería nomás fácil de visualizar, la molaridad del gas disuelto en agua. Entonces aquí tenemos la molaridad, que es la concentración. Entonces tenemos la expresión, pero ahora la concentración la dividimos entre la densidad del solvente, mantenemos la correlación que estamos trabajando. Todas estas son equivalencias que se pueden demostrar fácilmente. Y en este caso, bueno, la constante Henry, pues de igual modo está asociada en pascales, kilogramos sobre mol. Entonces la diferencia es que, bueno, pues si queremos la concentración molar, necesitamos la densidad del solvente. Vamos a ver una tabla de valores que me encontré en literatura. Esta es una tabla que se googlea, se encuentran muchas tablas, esta es una entre las tantas que hay de constante de la ley de Henry. Y ya se fijaron si es importante denotar las unidades que estamos leyendo a la hora de decir, bueno, ¿cuál uso? Pues también va a depender, bueno, qué es lo que quiero obtener. Entonces, se fijan, existen de varios tipos. La más clásica, que es la que tiene unidades de presión. Esta es la que se está marcando. También tenemos variantes. En este caso tenemos la constante de Henry, que me asegura una concentración 1 molar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es la presión necesaria para llegar a una molaridad de 1 del gas disuelto en agua. En esta otra columna tenemos la concentración del gas cuando la presión parcial es 1 atmósfera. Entonces, digamos, bueno, pues me da qué concentración tiene, así tal cual, en condiciones normales. Y bueno, ya hay otro llama de tipos y dimensiones que habría que dividir la concentración en fase líquida de la concentración en fase gaseosa.
que era la que habíamos calculado al principio, ¿se acuerdan? La Y igual a la constante de Henry multiplicada por la X. Esa sería la constante de Henry para este caso. Entonces, pues tenemos muchas variantes, muchas constantes de Henry que se pueden encontrar en la literatura. Entonces, pongan atención, la que encuentren qué unidad está reportada esta constante de Henry para poder trabajar adecuadamente el problema. Y bien, otro caso de notar es en los grados de solubilidad, que tenemos gases comunes, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Su solubilidad en agua. Entonces podemos ver que, bueno, la solubilidad del oxígeno es importante, dado que nos garantiza vida marina, y pues, a fines prácticos, vida en el mundo. Tenemos una concentración molar de 1.3 milimoles en condiciones normales. Se podría considerar que el oxígeno es relativamente soluble comparado con otros gases. Hay un gas que es bastante soluble, que es el dióxido de carbono. Pues el dióxido de carbono, en condiciones normales, tiene una solubilidad de 34 milimoles de dióxido de carbono por litro de agua. Es bastante soluble. Y pues bueno, ya sabemos que si incrementamos la presión, podemos incrementar la cantidad de gas disuelto en agua. Y bueno, de ahí es el truco de hacer las bebidas gaseosas. Se incrementa la presión interna en un refresco para incrementar la cantidad de dióxido de carbono soluble. O sea, esta cantidad todavía no es la suficiente. Y eso le confiere un cierto sabor específico de la cantidad de dióxido de carbono, que bueno, se soluciona, se convierte en ácido carbónico, lo cual me da un cierto grado de acidez, que le da un cierta calidad de sabor a las bebidas gaseosas. Bien, habíamos comentado que existen estas desviaciones de la ley de Raúl, pero resulta que también hay desviaciones de la ley de Henry. En este gráfico que tenemos el gráfico de la presión parcial del soluto que es volátil y que está en una solución real, y por lo que vemos tiene una desviación positiva porque está por encima de la ley de Raúl. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el trazo de la línea ideal de la ley de Raúl que va desde cero linealmente hasta la presión de vapor del compuesto B. Por otro lado, la ley de Henry la tenemos aquí marcada. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Henry? Que la presión del compuesto B, que se puede disolver en A, entonces aquí lo tenemos marcado, la presión parcial es igual a la fracción molar de B por la constante de Henry del compuesto B. Si la fracción molar de B es igual a 1, tendremos un compuesto B puro, por lo tanto la presión, en este caso, cuando el compuesto es puro, no es otra cosa más que la constante de Henry. Entonces tendremos aquí marcado la constante de Henry para el compuesto B. Entonces trazamos de nuevo una línea. Entonces, los gases que se comportan de manera real, tienen como limitantes la ley de Henry y la ley de Raúl.
Si se fijan, la línea de presión real no sobrepasa los límites de las leyes de Henry y la ley de Raoult. Está adentro. También notarán que he puesto aquí unos semicírculos. Estos semicírculos indican las situaciones donde tenemos cierto grado de idealidad, porque nos acercamos a la línea de idealidad. Estas líneas rectas son las líneas ideales. Entonces, en el caso de este elipse amarilla del lado derecho que está alrededor de la composición molar de B igual a 1, en esa situación el gas real se asemeja a un gas ideal. Entonces, se dice que cuando tenemos una solución, no sé si una solución, un solvente A, al cual añadimos, en este caso tenemos un solvente B, ¿verdad? Tenemos el solvente B, al cual añadimos pequeñas cantidades de el soluto A, que está en pequeñas cantidades aquí. Aquí predominantemente tenemos B, le añadimos pequeñas cantidades de A, y cuando tenemos pequeñas cantidades, estamos cerca de la idealidad. Entonces, en este extremo se puede modelar adecuadamente con la ley de Raoult, tenga o no desviaciones. El otro caso extremo sería indicado por este elipse, segundo elipse, que nos dice que si yo tengo el compuesto A y le empiezo a añadir pequeñas cantidades de B, yo voy a tener un comportamiento ideal marcado por la ley de Henry. Bien, entonces en estas situaciones tenemos los dos casos extremos. Cuando se acerca a la ley de Henry en esta situación y cuando se acerca a la ley de Raoult en esta segunda ecuación. Aquí tenemos aquí las instrucciones matemáticas marcadas. Vamos a ver cómo se vería esto en un diagrama en fase con las contribuciones parciales de ambos componentes. Recordaremos nuestro sistema real acetona cloroformo, que en este caso tenemos desviaciones negativas, atractivas. Por lo tanto, las desviaciones van a ser hacia abajo de la ley de Raoult. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un diagrama cuya fracción molar es cloroformo. Por lo tanto, 1 indica 100% cloroformo, 0 indica 100% acetona. Entonces, si nos focalizamos en el cloroformo, ¿qué tenemos? El cloroformo, cuando es 100%, tengo la presión parcial de cloroformo pura. Y de ahí trazo una línea recta hacia 0, indica mi contribución de la ley ideal de Raoult. Por eso la marco con líneas punteadas. Asimismo, tengo mi constante de Henry de cloroformo, la cual resulta que es inferior a la presión vapor del cloroformo. Aquí marcado la constante de Henry de cloroformo, tengo líneas punteadas hacia 0. Entonces, ya mencionamos que en composiciones cercanas al componente B, se acerca la realidad de Raoult. Vemos aquí marcado. Y cuando tenemos B se acerca a 0,
se acerca a la ley de Henry. Y aquí denotamos lo que está en línea sólida, la contribución de la presión parcial del cloroformo. Para el caso de acetona, tendríamos que ir de los extremos. Cuando X de cloroformo igual a 0, tengo 100% de cloroformo de acetona. Tengo aquí mi presión parcial de la acetona pura. Puedo trazar una línea recta hacia el 0, del lado contrario. Entonces, ese indica el límite de la ley de Raoult para la acetona. Y bueno, vemos que cerca, cuando la acetona es bastante pura y le añadimos pequeñas cantidades de cloroformo, nos estamos acercando a la ley de Raoult. Y voy a necesitar la constante de Henry para la acetona aquí marcada y luego trazo una línea recta para indicar el otro límite de comportamiento ideal de la acetona. Bien, entonces la presión parcial de la acetona real, aquí la voy marcando, se empieza a hacer más fuerte las decisiones negativas por su atracción entre cloroformo y acetona, ya mencionado, y vemos que cuando la acetona se hace muy diluida y es más importante la composición de cloroformo, entonces nos estaríamos acercando al comportamiento de ley de Henry. ¿Cómo se vería la presión total? Vamos a ver. Entonces aquí, se fijan, aquí tenemos marcado de nuevo lo mismo que teníamos en el diapositiva anterior. Entonces ya no lo vamos a mencionar. Entonces la presión total de la suma de las presiones parciales, tanto de la acetona como el cloroformo, y como ya mencionamos, sufren una desviación negativa respecto a la presión ideal total. Y entonces es la manera que se puede construir el diagrama fácil. Aquí tengo mi contribución de Raoult, mi contribución de Henry. Aquí ya no se puso todo, pero solamente se acuerdan. Es una línea punteada que debería ser hasta acá. Y para la Henry del cloroformo, pues sería una línea punteada hasta acá, la morada, que se discutió en la diapositiva anterior. Bien, entonces así es como se vería las contribuciones con un diagrama de fase con desviación negativa. Vamos a ver el diagrama de fase con desviación positiva, que es el caso de la acetona de sulfuro de carbono. Entonces, de nuevo, para el caso de la acetona, pues tenemos la presión de vapor de la acetona. En este es un diagrama de fases con fracción molar del disulfuro de carbono. Por tanto, la acetona está del lado izquierdo. Está marcado aquí donde tengo marcado el punto. El cursor es la presión de vapor de la acetona. Entonces sabemos que en estas condiciones la acetona se asemeja a la ley de Raoult. Y el otro extremo estaría marcado por la ley de Henry. Resulta que para este sistema, la constante de Henry para ambos casos son muy altas. Aquí no se muestra, pero si extrapolamos, sería que la constante de Henry sería muy alta. Estaría indicando, eso es lo que está indicando este diagrama. De nuevo está de la mano asociado a los grados de repulsión o de atracción muy baja entre el disulfuro de carbono y la acetona. Para el caso del disulfuro de carbono, tenemos pues el trazo de la ley de Raoult, tenemos la presión de vapor del disulfuro de carbono aquí marcado, tengo mi trazo de la ley de Raoult, tenemos cierta, pero muy poquito, porción de idealidad de la ley de Raoult para el disulfuro de carbono,
Y otro limitante, la ley de Henry, cuando el sulfuro de carbono, que de nuevo tiene una constante de Henry altísima, 3.000, 4.000 tal vez. Aquí solamente funciona una parte y me dará el otro extremo. Entonces aquí digamos que se parece más a gas, perdón, a una solución ideal como elemento de Henry en estas condiciones. En ambos casos las desviaciones son positivas ya marcadas, mencionadas, y tenemos la presión total, que es una desviación positiva, que aquí no está marcada de la ley de Raoult. Bien, con esto terminamos el tema de potencial químico, ley de soluciones ideales, ley de Raoult, ley de Henry y sus principales desviaciones. Y cómo se construyen los diagramas de fase, se esquematizan para los casos de desviaciones positivas y de desviaciones negativas, tomando como limitantes a las tensiones parciales, tanto la ley de Henry como la ley de Raoult. Son funciones limitantes en nuestro caso. Vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos a continuación. En este problema se nos da la presión de vapor del benceno de 10 kilopascales a una temperatura de 20 grados y se nos dice que a esta misma temperatura la presión de vapor del metilbenceno o tolueno es de 2.8 kilopascales a la misma temperatura. Y me dice, si tengo, la pregunta es, ¿cuál es la presión de vapor de una mezcla que tiene una cantidad de peso? Es decir, 1 gramo de benceno y 1 gramo de metilbenceno. ¿Cuál sería la presión de vapor de esta mezcla? Y bien, de lo que hemos visto, tenemos que ambos compuestos son volátiles, tienen presión de vapor. Por lo tanto, la presión de vapor de la mezcla es igual a la presión de vapor de cada componente. La presión de vapor del benceno va a la presión de vapor del metilbenceno. Y si aplicamos la ley de Raoult a esta situación, tendremos que la presión total va a ser igual a la fracción molar del benceno multiplicado por la presión de vapor del benceno puro más la fracción molar del metilbenceno multiplicado por la presión parcial del metilbenceno puro. Bien, el dato que tenemos es que tenemos pesos iguales. Veamos. Si tenemos pesos iguales, podemos asumir, bueno, si son pesos iguales, vamos a decir que es 1 gramo de cada uno. Bien, la fracción molar del compuesto benceno es igual al número de moles del benceno entre el número de moles totales. El número de moles del benceno es igual entonces al peso del benceno entre el peso molecular del benceno. Todo esto es dividido entre la suma de ambos moles. Los moles de benceno es igual al peso del benceno entre el peso molecular del benceno más el peso del metilbenceno entre el peso molecular del metilbenceno. Y hemos dicho que es 1 gramo cada uno, entonces tenemos 1 entre 78.11 peso molecular del benceno. Todo esto dividido entre 1 entre 78.11 para darnos los moles del benceno.
más los moles de el metilbenceno, que sería 1 gramo, entre los 93.13 gramos sobre mol. Esto me da un valor de 0.545 de fracción molar del benceno, y con esto podemos calcular la fracción molar del metilbenceno en este sistema binario. Por lo tanto, bueno, pues es 1 menos 0.545, me da un valor de 0.455 como fracción molar del metilbenceno. Ya tenemos los elementos necesarios para calcular la presión de vapor total. Aquí lo tenemos. Multiplicamos entonces la fracción molar del benceno por su presión de vapor pura, que era 10 kilopascales, más la fracción molar del metilbenceno, multiplicado por la presión de vapor del metilbenceno puro. Se hacen los cálculos y me da un valor total de 6.7 kilopascales. Bien, proseguimos. En este ejemplo se nos dice a 300 Kelvin la presión de vapor del ácido clorhídrico o del cloruro de hidrógeno en vapor que está encima del cloruro de germanio, algo así como oxígeno agua, oxígeno que se disuelve en agua. Aquí estamos midiendo la cantidad de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno que se disuelve en el líquido tetracloruro de germanio. Y se dan 3 mediciones. Se correlaciona la presión de vapor encima del líquido tetracloruro de germanio cuando la presión del cloruro de hidrógeno es 32 kilopascales. Se puede medir una fracción molar de 0.005. Se incrementa la presión de vapor, la presión del cloruro de hidrógeno por encima del tetracloruro de germanio a 76.9 kilopascales. Se incrementa per se la fracción molar de cloruro de hidrógeno disuelto, 0.012, y así sucesivamente con más datos. Y me pregunta si esto obedece la ley de Henry, y calcula la constante de la ley de Henry en estas condiciones. Bien, la ley de Henry, de manera sencilla, nos dice que la presión parcial que se aplica sobre un líquido es igual a la constante de Henry multiplicada por la fracción molar, que es el gas que se está disolviendo. Aquí lo tenemos aplicado para el caso de cloruro de hidrógeno. Bien, entonces básicamente como ya tenemos los datos, lo único que tenemos que hacer es graficar y observar que tenemos. Veamos. Tenemos pues la presión parcial del cloruro de hidrógeno graficado respecto a la fracción molar del ácido clorhídrico, y resulta que tenemos un comportamiento lineal. Entonces, el comportamiento lineal, pues decimos que obedece la ley de Henry. La pendiente de la ley de Henry es la constante de Henry. Entonces, la constante de Henry pues lo podemos calcular calculando la pendiente. Tenemos pues estos datos. Cualquier punto, como es muy lineal, podemos calcularlo con un solo dato. Entonces tenemos la presión parcial de cloruro de hidrógeno dividido entre la fracción molar de cloruro de hidrógeno por el primer dato, y me da una constante de 6.4 por 10 a la 3 o 6.400 kilopascales. Un valor bastante altito, pero dimensional. Se fijan, esta es la constante de Henry,
en unidades de atmósfera, de unidades de presión. Cuando eso es porque estamos usando fracción molar o la expresión de Henry más simplificada. Veamos un ejemplo donde necesitamos cambiar de constante de Henry y veamos cómo lo trabajamos. En este ejemplo me preguntan la solubilidad molar del nitrógeno en benceno, el cual está en una atmósfera de aire a 25 grados. Entonces, recordar, si tengo aire, no todo el aire es nitrógeno. Por lo tanto, si queremos calcular la fracción molar del nitrógeno que se disuelve, en este caso en benceno, pues necesitamos aislar la presión parcial del nitrógeno que está encima del benceno. Cuando se ve la ley de los gases, se menciona que el aire tiene una composición aprox de 78 u 80% de nitrógeno, por lo tanto es el valor que vamos a utilizar. Si decimos que el aire tiene un 78% de nitrógeno, si consideramos que la presión del aire, así más o menos normal, es 100 kilopascales, aproximadamente una atmósfera, un TOP, pues bueno, multiplicamos ese 0.78 por los 100 kilopascales me da una presión parcial de nitrógeno de 78.000 pascales. Es pura ley de los gases directos, la ley de los gases parciales, la ley de las presiones parciales de los gases. Aquí lo tenemos para gas. Si se fijan, ya hago hincapié en marcar como Y la fracción molar de en fase gaseosa. En este caso, la fracción molar en fase gaseosa para nitrógeno en el aire es 0.78. Bien, entonces de las ecuaciones que habíamos visto para el cálculo de molalidad y molaridad para la ley de Henry, digamos esta variante de la ley de Henry, en la cual, si ya tenemos lo que nos pide calcular la constante de la ley de Henry en estas condiciones, tenemos ya la presión parcial de nitrógeno del aire, que es 78.000 kilopascales, aunque nos pide calcular la solubilidad. Entonces, resulta que ya tenemos el valor, de la constante de Henry para el caso del nitrógeno en estas condiciones de temperatura es 1.87 por 10 a las 4 kilopascales, kilogramos sobre mol. Entonces tengo constante, tengo la densidad del benceno, la cual se puede googlear, 0.879 kilogramos sobre litro. Si se fijan, estoy utilizando unidades congruentes, kilogramos, para que se elimine con estos kilogramos, y pascales de la presión se van a eliminar con los pascales de la constante de Henry, y al final de cuentas lo que voy a obtener son los valores de moles con litro, que son las unidades usuales para una concentración. Entonces despejamos esta expresión. La concentración de nitrógeno es igual a la presión parcial aplicada del nitrógeno sobre benceno, que tiene una cierta densidad, dividido entre la constante de Henry para el nitrógeno en unidades de concentración. Tenemos aquí la presión parcial calculada, tenemos la densidad de tablas de Google y tenemos la constante de Henry que se nos da. Aquí básicamente he hecho un cambio 10 a la 4 kilopascales, pues son 18.7 megapascales. Es movimiento de unidades, no pasa nada. Kilogramos sobre mol. Cuando esto se calcula y se acondicionan las unidades,
tenemos un valor final de 3.67 milimoles por litro. Quiere decir que en un litro de benceno tenemos 3.67 moles de nitrógeno disueltos en ese litro de benceno. Cosa curiosa, ¿no? Veamos el último ejemplo. En este problema hay una planta de agua carbonatada, básicamente de refrescos, y me dice que al momento de preparar estos refrescos se le aplica una presión de dióxido de carbono, como ya hemos platicado. El dióxido de carbono se disuelve en el agua para producir agua gaseosa. Para incrementar la cantidad de dióxido de carbono disuelto en el agua, de acuerdo a la ley de Henry, necesitamos incrementar la presión parcial del dióxido de carbono para incidir en el incremento de solubilidad del dióxido de carbono en el agua. Entonces me dice, si yo aplico 5 atmósferas de presión del dióxido de carbono a esta agua, calcular la concentración molar del dióxido de carbono en el agua final. Los datos, esos son de tablas o de googlear. La constante de Henry para esta situación es de 3 megapascales por kilogramo sobre mol. La densidad del agua, 0.997 kilogramos por litro. La presión, como lo tengo en atmósferas, pues lo voy a convertir en pascales para tener unidades congruentes. Se convierten en 506.6 kilopascales. Tengo mi expresión de Henry. Tengo mi expresión despejada, igualito que en el problema anterior. Vacío datos, pascales, kilogramos sobre litro y la constante de Henry. El problema anterior era, pues era igual, ¿verdad? Muy parecido. Me da un valor total de 168 milimoles por litro. Esta es la cantidad que se espera que se va a solubilizar, de hecho bastante grande, el dióxido de carbono en el agua carbonatada, que es más o menos lo estándar en un refresco. Por eso que cuando abren un refresco, pues el clásico ruido, sobre todo los de agua mineral. Y sabemos que la Coca-Cola, cuando pasa mucho tiempo destapada, se disminuye la presión exertada, por lo tanto se disminuye la concentración del dióxido de carbono disuelto comparado que cuando está cerrado. Bien, es todo por el tema de hoy. Muchas gracias por su atención.